Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ello Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya hemos visto en nuestro último sermón cómo Tomás no estaba con los otros discípulos cuando el Señor, en aquel primer día glorioso de la semana de resurrección, se presentó delante de ellos y les dijo también: paz a vosotros. Estaban los discípulos y algunas otras personas, pero Tomás no estaba con ellos. La muerte del Señor había sumido a este hombre en un desaliento colosal. La figura de su maestro muerto se había grabado en su mente, de manera que en su recuerdo posiblemente solo aparecieran las marcas de los clavos y la herida en el costado del Señor. Tomás permaneció durante una semana entera en la oscuridad de su corazón, sin querer saber nada de nadie. Y decíamos también que en este ejemplo podíamos identificarnos cada uno de nosotros. Fijaos de qué manera esto es un termómetro bastante útil. Cuando los cristianos están en comunión con Cristo, desean y buscan la comunión con el pueblo de Dios. Pero cuando están lejos de la comunión con Dios, no tienen ni el más mínimo deseo de juntarse en comunión con los creyentes. Esta es una ley universal y es un termómetro de lo que hay en nuestro corazón. Es un termómetro de la situación en la que nos encontramos. Los discípulos no fueron indiferentes al bienestar de su hermano errante. No fueron egoístas ni pasaron por alto la situación de zozobra en la que este hombre estaba sumido y que fue la causa de que no estuviera con ellos ni recibiera la bendición del Señor en ese primer día de la semana, el día de la resurrección, cuando el Señor se apareció delante de todos ellos. Por lo tanto, vemos también una enseñanza impactante, que el amor, cuando uno tiene un gran amor por Cristo, también tiene un gran amor por su pueblo. De manera que estos discípulos, que amaban a Cristo a pesar de sus caídas y a pesar de no haber estado con Él en sus momentos más difíciles, pero había un gran amor por Cristo, también fueron sensibles a la situación del corazón que tenía su hermano Tomás. Tomás había sido testigo de la resurrección de Lázaro, por lo tanto, es evidente que podía creer en la resurrección. Aparte de Lázaro, el Señor también resucitó al hijo de la viuda de Naín y a algunos otros, hizo grandes milagros. Por lo tanto, Tomás no podía abstenerse de todas las grandes cosas que Cristo hizo cuando estuvo durante aquellos 3 años y medio entre ellos. Sin embargo, Tomás no cree que Cristo haya resucitado, a pesar de ser testigo bastante fiable de la resurrección. Tomás sigue hablando y poniendo condiciones para creer. Y dice: si no viera en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él pone unas condiciones para creer que realmente Cristo ha resucitado. Y ahora entramos en nuestra escena. Entonces Tomás estaba con ellos. Llega el siguiente día de reposo, el siguiente domingo. 8 días han pasado desde la primera vez que el Señor estuvo entre ellos. Y luego llegó Jesús, nos dice el texto, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo nuevamente: paz a vosotros. Fijaos que el Señor hizo la misma entrada a través de las puertas cerradas y se presentó con el mismo saludo que la vez anterior. Antes estaban los 10 reunidos más otras personas, ahora están los 11. Fijaos de qué manera se muestra compasivo y tierno con Tomás, que es quien había demandado una serie de requisitos para creer que el Señor verdaderamente había resucitado. El Señor en principio no hace ninguna mención hacia lo que Tomás requería. Y esto nos muestra de qué manera en el rebaño del Señor
hay muchos hijos que son débiles, hay muchos alumnos que son sordos, hay muchos soldados que son unos cobardes y hay muchas ovejas que son cojas. Entonces el Señor trata con los corazones de cada uno para ir trayendo su palabra y ir reforzando aquellas debilidades que en nuestro carácter, en nuestra conducta, requieren atención. Para Tomás fue el ver las heridas del Señor lo que dispersó sus dudas, lo que le hizo sobreponerse a su incredulidad, y esto le llevó a los pies de Cristo. Vemos en el versículo 27 que el Señor le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. El lenguaje que utiliza aquí el Señor nos ofrece una prueba evidente de que él había escuchado las palabras de Tomás, aunque cuando Tomás las dijo el Señor no estaba, lo cual nos habla de la omnisciencia del Señor. Nadie había visto que el Señor estuviera presente cuando Tomás mostró su incredulidad y puso requisitos para creer en Cristo. Ninguno de ellos le había comentado nada de sus palabras al Señor. Sin embargo, el Señor sí que escuchó los comentarios de su discípulo, y ahora hace que Tomás sea consciente de esta situación. Hace que sea consciente. De manera que podemos ver cómo aquel que murió en la cruz del Calvario fue Dios manifestado en carne, porque solamente Dios es omnisciente. Y siendo Dios, Él no solamente ve cada acción que realizamos, sino también cada palabra que pronunciamos. El Señor quiere que seamos conscientes de que el ojo divino y el oído divino siempre están sobre nosotros y que siempre está atento a lo que decimos. Esto implica que tenemos que andar en el temor del Señor todos los días de nuestra peregrinación. Esto implica que debemos tener cuidado con nuestras palabras. Es que es la moda del mundo. Pues querido hermano, si es la moda del mundo, tendrás que saber que tú no eres del mundo, no perteneces al mundo, por lo tanto se espera de ti que utilices otro lenguaje. Muchos creyentes procuran estar atentos a sus acciones y se olvidan de su lenguaje. El lenguaje. Dice la Escritura que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por lo tanto tenemos que tener atención al lenguaje, mucha atención al lenguaje, a lo que decimos y a cómo lo decimos. Debemos tener mucho cuidado para no usar un lenguaje vulgar. Se utilizan términos que son absolutamente vulgares, impropios de alguien que se llama cristiano. Tenemos que abstenernos, evidentemente, de utilizar un lenguaje grosero. Tenemos que abstenernos de utilizar un lenguaje que tiene doble sentido, normalmente con connotaciones sexuales. Ojo, debemos tener mucho cuidado en utilizar un lenguaje descarnado. Me han operado y te cuentan la operación hasta el higadillo. Hermanos, debemos tener respeto hacia las demás personas y hay cosas que, aunque nos pasen, no se pueden contar. Por lo tanto, bien haremos en abstenernos de muchas de las cosas que nos gustaría decir, pero que no es conveniente decirlas. Por lo tanto, tenemos que cuidar el lenguaje. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 15, versículo 3: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No hay absolutamente nada que escape de su vista, absolutamente nada. El Señor le dice a Tomás: pon aquí tu mano y métela en mi costado. Esto es la consecuencia de aquella lanza que el soldado le clavó cuando estaba en la cruz. En Juan 19:34 leíamos que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y debe haber sido una gran herida para que el Señor le diga a Tomás que metiese su mano. No estamos hablando simplemente de un pinchazo, era una herida profunda y enormemente grande. Una vez más, estas heridas de Cristo nos dan luz sobre el carácter de la resurrección del cuerpo. Lo que nos está exponiendo es que hay una relación entre la identidad personal que uno tiene antes de morir con la identidad que luego tendremos el día de la resurrección, porque Cristo, como primogénito de los muertos, como el primogénito resucitado y que nunca jamás verá la muerte, nos muestra que hay una similitud entre el cuerpo que Él tenía antes de resucitar con el cuerpo que Él tiene después de resucitar.
Por lo tanto, guardaremos nuestro aspecto físico. Evidentemente, todas las consecuencias del pecado que caen sobre nosotros no estarán presentes, pero sí que podremos identificarnos sin ningún problema los unos a los otros cuando estemos en el reino de los cielos. Después el Señor le lanza una severa advertencia a Tomás y le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Muchas veces la gente, sobre todo cuando se tratan de temas delicados, no quiere hacer que nadie se sienta mal, sobre todo a nivel pastoral. Uno no quiere que las ovejas se molesten, y a veces el que no se molesten las ovejas hace que las ovejas hagan lo que les da la gana. El Señor, como el buen pastor que es, sabe dar notas de ánimo, pero también poner cada cosa en su lugar. Y le lanza estas palabras de reproche a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. No es meramente un reproche por su escepticismo, sino también es un mandato para que ponga su fe y confianza en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que creer en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, no según la moda del mundo en el que vivimos hoy, que es diferente a hace 100 años. Es decir, lo que los creyentes creían hace 100 años, hoy no creen nada de aquello. Pero entonces, ¿qué verdad se está predicando? Si yo viviera en una iglesia de hace 100 años y predicasen una cosa, y hoy 100 años después predican otra completamente distinta. Debería tener bastantes dudas sobre si estoy en la iglesia correcta. Por lo tanto, tenemos un testimonio que nos dejan las Escrituras, y que ellas son las que siempre deben guiar nuestro entendimiento y nuestro camino. Las Escrituras, no las modas sociales que nos invaden. Las Escrituras, no las modas religiosas. Las Escrituras, no los movimientos religiosos. Las Escrituras. Si interpretamos las Escrituras a la luz de nuestra cultura, o a la luz de la moda social, o de nuestros intereses que siempre están ahí, sin duda nos estaremos engañando. Ahora, hay gente que le gusta vivir engañada. Esta es una de las grandes prerrogativas que Dios le ha otorgado a Satanás: que engañe a las naciones. Mucha gente acaba confiando en sucesos paranormales, lo digo por separado, con intención. Confían en sucesos paranormales y acaban frustrados y confundidos, porque nada de lo que está ocurriendo tiene su base en la Escritura, y por lo tanto encuentran una desunión entre lo que la Escritura enseña y lo que ocurre en sus vidas. Eso es fruto de una mente que no ha analizado con rigor las Escrituras y que no ha creído de corazón a Cristo, porque cuando uno cree de corazón a Cristo, cree de corazón lo que dicen las Escrituras, no lo que dice la moda de turno, por muy religiosa que sea. Hay en el hombre una disposición natural a dudar, una disposición natural a ser un incrédulo, una disposición natural a no creer lo que Dios dice en su palabra. Pero que esto lo digan los incrédulos es aceptable. El problema es que alguien que dice que es creyente duda de la veracidad de la palabra de Dios, duda de la persona de Cristo y duda del testimonio que se le está dando alrededor, como era el caso de Tomás. Porque son de esas tres cosas que él está dudando: de la palabra de Dios, que en las profecías hablaba acerca del Mesías y cómo iba a morir y cómo iba a resucitar al tercer día; de las mismas palabras de Cristo, que durante 3 años y medio le había estado instando y enseñándole todo lo que tenía que ver con su muerte y el propósito de su muerte y su resurrección; y ahora que resucita, del testimonio de aquellos que vieron con sus ojos y palparon al Verbo de vida. Tomás no se cree nada de nadie, de nadie. Esta exhortación que el Señor le da aquí a Tomás no la debemos entender que era solamente para él, porque es para todos nosotros. Es para todos los creyentes que se dejan seducir por las modas de pensamiento que tienen como único propósito despojar a la palabra de Dios de su sentido original para atribuirle un propósito perverso. Y no podemos olvidar los anuncios que se hacen en las Escrituras acerca de cómo Dios envía un poder mentiroso y cómo Satanás tiene una capacidad especial para adulterar la verdadera religión y pervertir la verdadera religión. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos hablando de un tema como este. Debemos atender con precisión lo que Dios dice en su palabra, porque es Dios quien lo dice. Y debemos huir de las manipulaciones sociales y religiosas que tuercen el sentido de la Escritura para atribuirle otro propósito completamente distinto. Debemos ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios.
la gran responsabilidad que tenemos cuando leemos la palabra de Dios. Y que sepamos también que Dios nos va a juzgar por cómo oímos y por cómo leemos. No solamente porque he caído en esta iglesia me tengo que tragar lo que digan en esta iglesia, sino que somos llamados a examinar con rigor las Escrituras y ver si aquello en medio de lo que estamos tiene sentido con las Escrituras, tiene sentido con la historia de la iglesia, tiene sentido con los fundamentos apostólicos, encaja perfectamente con lo que Dios ha revelado a través de los siglos a su pueblo. Así que debemos rogarle al Señor que nos dé sabiduría y que nos dé un espíritu enseñable para aceptar su palabra. Entonces Tomás, cuando el Señor se le manifestó de esta manera, le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan Carlos Ray dice: esta famosa respuesta de Tomás es una de las exclamaciones de sorpresa, fruto de ser conscientes de haber cometido un error lamentable. Es una expresión de asombro, regocijo, arrepentimiento, fe y adoración en una sola frase. Aquí Tomás está reconociendo una doctrina contundente. Al hacer esta exclamación, Tomás está reconociendo la deidad de Cristo. Por eso le llama Señor mío y Dios mío. Está hablándole y diciéndole, en el original: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Eso es lo que está diciendo en el original Tomás. Fijaos que se le llama Dios en presencia de numerosos testigos, a Cristo. Y había 10 apóstoles allí. Y fijaos de qué manera el Señor acepta estas palabras sin reconvenirle ni instarle a Tomás a que tenga en cuenta que Él no es Dios. Por lo tanto, Cristo está asumiendo que Él es el Dios encarnado. Está asumiendo el reconocimiento público que Tomás le está dando. El Señor acepta esta afirmación y por lo tanto acepta que Él es el Dios eterno, que Él es el cumplimiento de las promesas, que Él es el que creó los cielos y la tierra, que Él es el que ha dado vida a todo ser viviente, que Él es el que ha dejado los mandamientos, que es el gran Dios legislador, que es el Dios creador y que es el Dios redentor. Esto es todo lo que se está reconociendo en esta frase de Tomás. La identificación de Cristo como el Dios verdadero ha sido un quebradero de cabeza para la Iglesia a lo largo de los siglos, porque ya sabéis los numerosos ataques que se reciben contra la persona de Cristo, acusándole de que evidentemente no podía ser Dios, de que es un Dios fabricado más o el primogénito de la creación, como dicen los testigos de Jehová, o atribuyéndole todo tipo de cosas, excepto que forme parte de la deidad o de la Trinidad como nosotros la entendemos. Sin embargo, este Evangelio de Juan, desde su primer versículo, ha estado instándonos a que identifiquemos al Dios eterno con el Mesías prometido. Él es el Dios encarnado, el Dios manifestado en carne. Por lo tanto, todo el Evangelio de Juan tiene este propósito de hablarnos de la deidad de nuestro Salvador. Y a menos que uno esté dispuesto a negar la inspiración del Evangelio de Juan y lo arranque de las Escrituras y lo tire a la basura, junto con otros textos paralelos, no hay forma de eludir el peso de esta expresión a favor de la divinidad completa de Cristo. No como un Dios más, sino como el Dios creador, legislador y redentor. Eso es lo que aquí se está afirmando. Como decía antes, sectarios como los socinianos, los testigos y otros enseñan que esta expresión de Tomás era una exclamación de asombro. La atribuyen, como hoy dicen los americanos especialmente, que utilizan una exclamación para cuando le ocurre cualquier cosa, que no la voy a repetir porque es una blasfemia. Pero si nos situamos en la mente de un judío piadoso y de cualquier cristiano que sea piadoso, incluso hasta los americanos, que amen profundamente a Cristo, jamás se les ocurriría una expresión donde se use el nombre de Dios en vano, porque esto viola el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, ni para una exclamación se puede tomar el nombre de Dios en vano. Para los judíos era una blasfemia, para los cristianos es una blasfemia, y Tomás no era un impío para que usase una expresión semejante, atribuyéndola a que por fin había visto al Señor resucitado. No. Estaba haciendo una afirmación, no era una exclamación de asombro, estaba haciendo una afirmación del reconocimiento de la deidad de Cristo. No tenemos constancia, por otra parte, de que Tomás tocase al Señor para verificar sus heridas, por mucho que él puso esas condiciones antes de creer que realmente Cristo había resucitado.
Y por lo que se menciona en el versículo siguiente, parece ser que Tomás no acercó sus manos para meterla en las llagas de Cristo ni en su costado. El versículo 29 de este capítulo 20, el Señor le dice: ¿porque me has visto, Tomás, creíste? ¿Porque me has visto, creíste? El lenguaje de Cristo deja claro que Tomás no hizo lo que él había dicho que haría. No, le fue suficiente con que el Señor resucitado estuviese delante de él. No había necesidad para que tuviese que tocar las heridas del Señor. Sin embargo, no podemos pasar por alto que esto era un reproche bastante severo para Tomás. Y es un reproche bastante severo para todos los que quieren contar con un determinado número de pruebas para creer. Si no lo veo, no lo creo. Los judíos piden señales, los griegos sabiduría, pero los judíos pedían señales. Señales tuvieron a lo largo de todo el ministerio de Cristo. La última y más espectacular, la resurrección de Lázaro, con numerosos testigos, muchos de ellos los fariseos, que estuvieron allí viendo como un cuerpo que hedía salió de la tumba a la luz, y no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Porque este es un asunto de la fe. No es un asunto de si yo veo o no veo. Es un asunto de la fe. Ya sabéis que hay un dicho que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y efectivamente, puedes tener la mayor de las visiones, la mayor de las realidades delante de ti, que como tú no quieras creer que aquello es, no será jamás. Nosotros no necesitamos señales ni pruebas para aceptar lo que Dios en su palabra nos está diciendo. Dice la misma palabra de Dios: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. Las palabras de nuestro Señor se podrían parafrasear diciendo: Tomás, finalmente has creído en mi resurrección porque me has visto con tus propios ojos y me has podido tocar, si hubieras querido, con tus propias manos. Sin embargo, podrías haber creído hace una semana con el simple testimonio de tus compañeros, o creyendo simplemente las palabras que durante 3 años y medio estuve predicando, o creyendo sencillamente el testimonio de las Escrituras que durante tantos siglos los profetas han estado avanzando acerca de la persona del Mesías. Pero el hombre sigue queriendo ver para creer. El hombre quiere guiarse exclusivamente por la razón. Esta semana he recibido un correo que expresaba la siguiente idea. Están hablando un astronauta y un neurocirujano. El astronauta le dice al neurocirujano: he estado en el espacio y allí no he visto a Dios. El cirujano, que era creyente, le responde: he abierto muchas cabezas y nunca me he encontrado con ningún pensamiento. Efectivamente. Entonces uno no le hace falta abrir una cabeza y ver allí las fórmulas matemáticas y los pensamientos y todo, y a ver cómo lo vuelve a meter todo, para saber que el hombre piensa y razona y tiene entendimiento y llega a deducciones. Pero abriendo la cabeza eso no lo vas a ver. Ni yendo al espacio vas a ver por allí al ser de Dios. Ves sus obras, la creación. Pero si con la creación tú no ves a Dios, es que estás ciego. Porque la creación, el firmamento, nos cuenta la gloria de Dios. Es un testigo que sin palabras está anunciando la creación, la gloria de Dios. Muchos creen que no pueden aceptar nada que no esté demostrado científicamente. Y esto tiene su atractivo para los jóvenes, que están ahí descubriendo el mundo, las hormonas revolucionadas, y todo tiene que ser demostrado. También tiene que ser demostrado para los que tienen una educación superficial. Es decir, no dan más de sí, entonces, claro, todo tiene que ser demostrado. Es una buena excusa para desechar la verdadera religión. Es una excelente excusa, porque claro, hay que demostrarlo todo. Sin embargo, lo que están manifestando con su actitud es que tienen una mentalidad orgullosa y que son unos necios recalcitrantes. En la vida normal veréis que aceptamos muchas cosas en base al testimonio de otras personas. Incluso aceptamos muchos postulados científicos sin que tengan que ser demostrados. Por ejemplo, tenemos que enviar a nuestro hijo al colegio y no sabemos qué colegio escoger entre algunos que hay. Y oímos el comentario de otras mamás y papás que nos dicen: este colegio tiene unas clases excepcionales, este colegio es ideal. Y por el testimonio de lo que nos dicen, nosotros llevamos a nuestro hijo a ese colegio, por el testimonio.
pero no hemos ido al colegio para que nos hagan un certificado de cómo serán todas y cada una de las clases, un certificado de actitud de todos y cada uno de los profesores, un certificado de si están bien de salud, un certificado de si comen 3 veces al día, un certificado de si están al corriente de pagos de la Seguridad Social y un certificado absolutamente de todo. ¿A qué eso no lo hacemos? Pero ¿por qué cuando la gente se acerca a la idea de Dios quiere un certificado de todo? Cuando en la vida cotidiana no se exige un certificado de nada. Tenemos que hacer una defensa de la fe cuando llega la ocasión con argumentos convincentes. Nosotros no tenemos una fe ciega e irracional, como muchos quieren atribuirnos. No tenemos una fe ciega e irracional, porque si hablamos de fe ciegas, podríamos decir que la física cuántica también es algo ciego, porque vete a saber lo que ocurre en el planeta que está a 18.000 millones de kilómetros, perdón, 18.000 millones de años luz de nosotros. Pero se aceptan postulados y científicamente parece que van por ahí los caminos. Nosotros, por tanto, no tenemos una fe ciega e irracional, pero sí que debemos pensar racionalmente en el mundo espiritual. Tenemos que ver cómo encajan todas las doctrinas. Esto es pensar racionalmente. Tenemos que ver cómo se unen las doctrinas unas a otras. Y tenemos que saber cómo se aplican las doctrinas a mi vida cotidiana. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los procedimientos? Y todo esto viene sumamente establecido en la palabra de Dios si la estudiamos. Desde luego, si somos unos papagayos o unos con mentalidad infantil, jamás vamos a poder descubrir nada. Pero si nos acercamos con un espíritu dispuesto a aprender, el Señor nos va a enseñar. Nuestra guía, por tanto, siempre van a ser las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de la verdad, dice el apóstol. Hay cosas que no pueden ser entendidas por la razón, porque escapan a nuestra comprensión. Y hay cosas sumamente importantes en las Escrituras que algunas de ellas no logramos alcanzar a comprender a cabalidad todo lo que implica. Pero hermanos, ¿alguien puede entender lo que implica el universo? Por favor, que nos lo explique en una pizarra con fórmulas matemáticas, para saber la dimensión del universo. Escapa a nuestra comprensión. Es infinito. No podemos entender toda la creación de Dios en toda su magnitud porque nuestra mente no cabe. Ya nuestro sistema solar nos viene bastante lejano. Si nos dicen que en nuestro sistema galáctico hay 180.000 millones de soles como el nuestro, ya empezamos a tener dudas. Y si como en nuestra galaxia hay miles y miles y miles de millones, esto no puede ser ya entendido por el hombre. Y estamos hablando de temas físicos, cuanto más si hablamos de temas espirituales que entran dentro del consejo eterno de Dios y en algunos casos de su secreto, incomprensible para nosotros. Pero el hombre quiere ver para creer, aunque hay cosas que aunque el hombre las vea, no creerá jamás en ella porque no le conviene a sus intereses. Tenemos el mundo, la creación, y el hombre dice que esto es fruto del azar. Vosotros, ya os lo he dicho en muchas ocasiones, creeréis que mi teléfono móvil es fruto del azar. Se originó en una selva amazónica, le cayó agua, pasaron por allí 4 peces, le dieron sus escamas y así, con el paso de los siglos, mi teléfono llegó a ser lo que hoy es. Eso es incomprensible y es una necedad, pero el hombre quiere creer que eso es así respecto a la creación del mundo y respecto a lo que hacen los seres humanos en el mundo. Y no puede uno explicarle otra cosa desde otra perspectiva. El problema es que actúa de esta manera también con la palabra de Dios. Al hombre le gusta más crear un Dios a su imagen y semejanza que no el que Dios crea un hombre a su imagen y semejanza. Exactamente lo contrario, como suele hacer el hombre de forma natural cuando se dirige a las Escrituras. Al hombre le gusta extirpar de las Escrituras todo aquello que no se amolda a sus gustos, o a la moda social del mundo en el que vivimos, o a sus intereses o a sus preferencias, de manera que pervierte la religión para que sea una fiesta del folclore, para que haya ritmos musicales, para que todos se entretengan, para que esto sea lo que ocupe la centralidad del culto divino. Y por lo tanto, ¿para qué vamos a hablar del pecado? ¿Para qué vamos a hablar de la expiación? ¿Para qué vamos a hablar de la responsabilidad que todos tenemos como hijos de Dios de actuar en el mundo donde Él nos ha puesto? ¿Para qué nos hace falta todo esto? Claro que con el folclore y los ritmos me podréis contar luego cómo se atacan los problemas que cada uno puede tener en su hogar, en su trabajo, en su corazón. ¿Cómo poder tratar todos esos problemas que tienen que ver con el alma? Es como si vamos al médico y el médico saca una guitarra y nos canta una ranchera. Pues genial, gracias Patrick por cantarnos la ranchera, pero el dolor que tengo en el hígado sigue manteniéndose.
Pues así es como muchos se acercan a las Escrituras, con esta misma expectativa. Las Escrituras nos dicen que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sorpresa. En muchas iglesias esto jamás lo han leído, porque nos dice la Escritura que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, cuando las iglesias empiezan a hacer así y a moverse y a hacer ritmos astronómicos, contadme eso respecto al espíritu, ¿en qué se parece? Una adoración en espíritu y en verdad es una adoración folclórica. ¿En qué se parece una cosa y la otra? Cuando Dios explícitamente está diciendo en espíritu. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a la gente que no entiende lo que es en espíritu? Fíjate que es fácil. Mejor coger un diccionario y leer espíritu. ¿Qué significa? Quizá no estaban en las clases de Barrio Sésamo cuando se impartió esa palabra y se la han perdido. Epi y Blas tienen que volverle a dar esa lección de nuevo. Pero hermanos, es que hay que tocar estos temas con esta simplez, porque hay alguna gente que no se entera. Entonces tenemos que llegar al ridículo para que se den cuenta del ridículo que están haciendo. Si Dios es espíritu y los que le adoran le tienen que adorar en espíritu y en verdad, ¿qué es lo que no están entendiendo? Para que adoren según la carne y no según el espíritu. La Escritura nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Racional. No emocional. No. Porque algunos le han cambiado la palabra. No, pero no es emocional, es racional. Es decir, que pensemos lo que estamos haciendo, que nos sometamos al estudio riguroso de la Escritura y que tengamos un espíritu enseñable para hacer lo que la Escritura nos demanda. Que somos nosotros los que vamos a aprender de la Escritura, no la Escritura de nosotros. Pero en el mundo religioso siempre estará la otra parte. Es decir, en vez de que Dios crea al hombre, es el hombre el que crea a Dios. En vez de ser Dios quien dice cómo tiene que ser adorado, es el hombre quien dice cómo tiene que ser adorado Dios. En vez de que el Dios determine la salvación de su pueblo, es el hombre el que determina a quién va a salvar Dios. Y así continuamente. Es decir, la Biblia al revés. Este es el mundo en el que vivimos, como Tomás, todo al revés. Pero si nos vamos a pensar racionalmente, tenemos que tener cuidado. Debemos distinguir el pensar racional, el racionalismo, como doctrina filosófica, y como muchos se acercan a las Escrituras, de lo que es pensar racionalmente en el mundo espiritual. Es decir, tenemos que pensar con sentido lo que nos están diciendo en la Escritura para saber cómo encajan todas las doctrinas, cómo se atan y cómo es un eslabón que recorre toda la Escritura. Estamos en contra del racionalismo porque somete a la Escritura a la experiencia del hombre. Es según lo que yo veo, lo que creo. Esto era Tomás. Según lo que yo veo es lo que creo. Pero nosotros estamos en el polo opuesto. Es la Escritura la que nos enseña a nosotros. Y nosotros no necesitamos tener dos ojitos de carne para creer. Necesitamos tener la vista de la fe, los ojos de la fe. En nuestro mundo, la gente quiere ver para creer. Pero aceptan todo tipo de probabilidades y creencias cuando hablan, por ejemplo, de economía. Son todo probabilidades. Cuando hablan de política, imaginaos los políticos todo lo que nos cuentan. O cuando hablan de la creación, la teoría de la evolución. Dicen la teoría de la evolución, pero todo el mundo acepta que los monos evidentemente existen y nosotros venimos de los monos. Entonces no será una teoría de la evolución, porque ellos lo están dando como asignatura y como ciencia categórica. Así que vemos como no se exigen pruebas científicas para casi nada, excepto cuando hablamos de Dios. Entonces sí. Sin embargo, si tú vas al banco y te dan un billete de 50 euros, tú no exiges el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que asegura que aquellos son 50 euros, no lo exiges. Te fías del banco. Tampoco exiges pruebas científicas de que cuando vas a entregar el billete de 50 euros para pagar en el supermercado, el del supermercado te va a admitir el billete de 50 euros porque tú llevas tu certificado bancario que asegura que ese billete es verdadero. En definitiva, el hombre acepta cualquier cosa menos a Dios. A Dios no. Tienes que demostrarlo científicamente. Quieren verlo en una probeta para asegurarse que existe. Quieren tener un certificado de autenticidad de que realmente Dios existe. El corazón del hombre es incrédulo por naturaleza para las cosas de Dios.
Es que está muerto completamente. No acepta a Dios, no soporta a Dios, no cree a Dios y no le importa Dios. Ese es el corazón del ser humano. De ahí que el Señor estableciese para el beneficio de nosotros, para el beneficio de la Iglesia, estas palabras dichas a Tomás, cuando se refiere a él y le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es para nosotros, hermanos, eso es para nosotros. Dice un comentarista: cuando un hombre duda y pide más pruebas, Dios lo considera un necio. Cuando nos quejamos y queremos más pruebas, el error es nuestro y no de Dios. Un espíritu humilde aceptará una luz débil y no se negará a caminar porque no disponga del sol del mediodía. La incredulidad respecto a la verdad divina tiene su raíz en el orgullo y en la autosuficiencia, y se nutre de la ignorancia. ¿Por qué dicen tantas cosas? Porque son unos ignorantes y no quieren creer para nada lo que la Escritura atestigua y lo que la creación revela. El incrédulo pide una demostración de los asuntos de la fe. Es como pedir una documentación científica sobre los sentimientos. Yo amo a mi esposa, ya, pero demuéstramelo. Entonces, un certificado que alguien haya visto tus sentimientos y certifique que realmente eso es así. Porque lo mismo no que eres a tu esposa. Así que certifícamelo. Nadie dice esto. Pero ponte a hablar de Dios y te pedirán todo tipo de certificados. Tiene que estar probado. Debemos tener cuidado cuando el corazón se expresa de esta manera, porque cuando la gente es tan exigente con el asunto de las pruebas, al final utiliza este argumento como una excusa para no creer en nada. Nada les satisface, no quieren absolutamente nada. Dios, sin embargo, actúa de una manera sorprendente ante aquellos que se muestran incrédulos de forma tozuda. Les envía un espíritu mentiroso para que crean a la mentira y se aparten de la verdad, a fin de que su condenación sea mayor. Es decir, no quieres creer a la mentira, no quieres creer en las evidencias del Dios creador, no quieres creer en la palabra de Dios, simplemente crees en todo lo que la moda social de este mundo te vende, crees en todo lo que el mundo te da, crees en tu propio corazón, crees en la idea que tú te has hecho de un Dios y de todo lo que lo rodea. Pues entonces Dios les envía un espíritu mentiroso. Dios nos ha dado pruebas suficientes de su existencia y de su ser. Nos ha dado pruebas suficientes. Nos ha dado la creación para que podamos ver la grandeza del Dios creador. Nos ha dado su ley, que está en la conciencia de todo ser humano. Nos ha dado su palabra para que sepamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por lo tanto, el hombre no tiene ninguna excusa. Ninguna. Debemos tener mucho cuidado para no mostrar un corazón como el de Tomás, que a pesar de tener las profecías que hablaban de Cristo, a pesar de escuchar al pastor de pastores, que era Cristo, durante 3 años y medio de su ministerio, y a pesar del testimonio de sus compañeros en el ministerio, Tomás se negó a aceptar esa realidad. Porque claro, ¿quién en el mundo se va a creer que alguien resucita? Tomás se negó a aceptar esa realidad. Solo fue una vez más la increíble misericordia de Cristo para con su pueblo la que le obligó a Tomás a creer a pesar de tener un corazón incrédulo. La increíble gracia de Dios. Y por esto, nada más reconocerlo, él exclama: mi Dios y mi Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. A pesar de mostrar la misericordia, a pesar de mostrar su amor para con Tomás, no olvidemos que el Señor le reprendió por su actitud. Demostró su misericordia, pero le reprendió por su actitud. Es evidente que aquella noche Tomás durmió siendo un hombre perdonado, siendo un hombre que fue llevado de una incredulidad extrema a una fe fuerte. Tomás es uno de los 11 discípulos, de los 11 apóstoles, de los fundamentos de la Iglesia. Pero no olvidemos que a pesar de ser restaurado y perdonado, no se le alabó, no se le elogió, sino que se le reprendió, como nos dice el texto paralelo de Marcos. Si nos vamos a Marcos capítulo 16, versículo 14, leemos allí, está hablando de este día cuando el Señor se aparece a todos ellos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Fijaos, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído
a los que le habían visto resucitado. No creyeron el testimonio de sus hermanos, no creyeron el testimonio de Cristo, ni tampoco de los profetas. Esto nos muestra que el Señor no pasó por alto en absoluto la indiferencia o el menosprecio hacia la palabra de Dios, que hablaba con precisión de estos temas. No pasó en absoluto por alto esta indiferencia. El apóstol Pedro nos alienta a creer en Cristo por la fe y nos habla de los beneficios que tenemos de creer en Cristo por la fe. Dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fijaos cómo Pedro describe aquí a los cristianos como aquellos que aman a Cristo y se gozan en Él, a pesar de que nunca le han visto. Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es lo que está diciendo aquí Pedro. Es interesante notar cómo Pedro se excluye a sí mismo, porque él sí había tenido la experiencia de conocer físicamente a Cristo y haber estado con él durante su ministerio terrenal. Pero la mayoría de los creyentes a quien dirige su carta no habían tenido ese privilegio y aún así podían participar del mismo amor y del mismo gozo, porque creían por la fe en el Cristo resucitado. Quizá muchos piensen: si yo hubiese vivido en los días de los apóstoles y hubiese visto a Cristo y le hubiese escuchado, seguramente mi fe sería más fuerte y más profunda, porque habría visto a Cristo, lo habría tocado, habría comido con Él. Pues si alguien piensa que esa es una razón para tener una fe más fuerte, se equivoca por completo. Se equivoca por completo. No necesitamos esa experiencia física para amar a Cristo. No la necesitamos. Es un asunto de la fe. Es un asunto de la fe. Lo que hace el Espíritu Santo en la conversión es abrir los ojos de nuestra alma para que podamos ver a Cristo en toda su gloria, de tal manera que nuestros corazones se deleitan en Cristo y ven todo lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Por eso Pedro puede describir a los cristianos de este modo: el que no ama a Cristo ni se goza en Cristo es porque no conoce a Cristo. Esto es lo que está diciendo. El que no ama a Cristo ni se goza en Cristo es porque no le conoce. Sus ojos espirituales no han sido abiertos. No puede ver la grandeza de Cristo. No puede ver todo lo que Cristo ha hecho en favor de los pecadores. ¿Qué dice el Señor mismo en los Evangelios? Nos dice que si queremos estar plenamente satisfechos en este mundo, y ya sabemos cómo es el mundo, pero si queremos encontrar un lugar de refugio y estar plenamente satisfechos, tenemos que ir a Cristo. Dice en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así presenta Cristo el Evangelio, como el todo suficiente, el que nos va a dar todo lo que necesitamos, el que va a suplir todas nuestras necesidades más profundas. Y en otro lugar dice, en Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este es Cristo, que se nos presenta así en el Evangelio. Entonces, la pregunta que nos queda es: ¿por qué hay cristianos que no manifiestan este gozo en sus vidas? Que siempre están quejándose, que siempre están amargados, que siempre están frustrados y que siempre están rebotados. ¿Cuál es la razón? Cuando el apóstol identifica a los cristianos como gente gozosa. Gozoso no quiere decir que estás siempre saltando con una sonrisa de oreja a oreja y como si te hubieran contado un chiste. No, eso es ridiculizar el Evangelio. Gozoso es tener un espíritu quieto y sereno, saber afrontar las dificultades, sabiendo que Dios controla y gobierna sobre toda su creación y que ha permitido que en mi caso particular me ocurran cosas particulares. Pero yo descanso en la soberanía de Dios y sé que absolutamente nada pasa sin su consentimiento. Por lo tanto, descanso en Dios y en su providencia. Y estoy tranquilo. Este es el gozo. Estoy tranquilo en medio de la aflicción. Estoy tranquilo en medio de las zozobras de la vida. Para muchos la vida cristiana, bueno, para todos la vida cristiana es una lucha. Pero el mundo en el que vivimos intenta seducirnos para que en vez de buscar nuestro deleite en Cristo, lo encontremos en las cosas de este mundo. Ay, si me llevase bien con Pepito, con Juanito, ay, si tuviese un mejor trabajo, ay, si tuviese una mejor esposa o esposo, ay, si tuviese un mejor coche, un mejor trabajo, un mejor...
Entonces empezamos a divagar sobre lo que nos gustaría tener y no tenemos. Y por lo tanto despreciamos todo lo que Dios en su providencia nos ha dado, porque nosotros queremos más cosas que Dios en su providencia no nos da. Por lo tanto, estamos negando a Dios, estamos tirando por tierra su providencia y estamos dando un testimonio más que lamentable, desde luego no de cristianos. Para muchos que quieren buscar en el mundo su deleite y satisfacción, es sorprendente lo que Pablo piensa de lo que antes tenía en el mundo. Pablo era un hombre con una mente brillante que formaba parte del Sanedrín y tenía un poder bastante notable. Estaba entre los grandes de Israel y seguramente si hubiera seguido adelante en su trayectoria hubiera sido un hombre prominente. Pero es curioso cómo plantea lo que había sido su experiencia con Cristo muchos años después de su conversión. Nos vamos a Filipenses 3:7 y él dice allí que cuantas cosas eran para él ganancia, y es toda la posición social, todo el dinero, todo lo que le equipaba para ser un hombre importante en la sociedad donde había nacido, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y esto lo hizo voluntariamente, no porque vino la providencia y entonces él no le quedó más remedio, no. Él asumió su papel cuando el Señor le llamó a la salvación. Y antes que él había sido el perseguidor de la Iglesia, fue también perseguido por aquellos que odiaban a la Iglesia. Ciertamente, sigue diciendo Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora el asunto es cuánto de los que estamos aquí estamos dispuestos a decir exactamente lo que Pablo está diciendo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. En comparación con Cristo, para Pablo lo demás era basura. Para nosotros lo demás es basura. El problema es que muchas veces dejamos de ver las cosas como las está viendo Pablo y como nos enseña la Escritura, que tenemos que verlas desde esa perspectiva de estar confiando en Cristo y por la fe seguir avanzando. Olvidamos lo mal que nos iba en Egipto y comenzamos a codiciar otra vez la comida de Egipto, lo que allí nos servían cuando éramos esclavos. Pero las cebollas estaban tan ricas en Egipto que así estaban los israelitas. Y cuando somos vencidos, ese es el resultado. Perdemos el privilegio del gozo. Por lo tanto, mostramos un corazón quejicoso, un corazón frustrado, un corazón amargado y un corazón completamente desprovisto de todo lo que Cristo nos expone. El asunto no es que Cristo haya perdido algo de su gloria. El resultado no es que Cristo sea decepcionante ya para nosotros. El asunto es que nosotros hemos dejado de mirar a Cristo. Ese es el problema. El asunto es que hemos apartado de Él nuestra vista. Y ahora cualquier baratija del mundo llama nuestra atención. Y queremos tener lo que tiene el mundo. El asunto es que cuando esto lo aplicamos a la vida, acabamos frustrados, porque pensábamos que podíamos tener alguna satisfacción en el mundo. Y ya nos dice la Escritura que el mundo es un engaño colosal y que por todos los medios hará todo lo posible para llevarnos al engaño. No olvides que nuestras vidas están ligadas a Cristo en base al nuevo pacto que ha hecho con nosotros. Y ahora nuestra relación depende, nuestro gozo depende enteramente de Cristo. Nuestro gozo depende enteramente de Cristo. Por lo que si tienes una vida insípida, frustrante, decepcionante o amargada, es que no pones tus ojos en Cristo. Este es el problema. Es que no pones tus ojos en Cristo. Has dejado de correr la carrera y las aflicciones te han hundido. Esa era la conducta de Tomás. Por eso estaba lleno de incredulidad.
Y por eso no acepto nada de lo que Dios en su palabra estaba diciendo y afirmando por medio de los profetas. Tomás no creyó a los profetas. Por eso cuando el Señor estuvo predicando durante 3 años y medio, Tomás no creyó al Señor. Y por eso cuando los discípulos le dijeron que Cristo verdaderamente había resucitado, Tomás no creyó el testimonio de los discípulos. El asunto es que la historia termina bien. Porque al igual que Tomás, que fue restaurado, eso puede pasar también con cada uno de aquellos creyentes en Cristo que están en la situación de Tomás. Puedes levantarte otra vez y puedes seguir corriendo la carrera. Puedes seguir ejerciendo la fe que depositaste en Cristo la primera vez cuando tus ojos fueron abiertos a la salvación. Y en la misma medida que veas la gloria de Cristo, que veas todo lo que Cristo hizo por ti, que veas cómo se abren las Escrituras y te dan conocimiento para saber cómo tienes que aplicar qué cosa en qué situación, en la medida en que sea creciente tu amor por Cristo, en esa misma medida crecerá tu gozo. Y las aflicciones las verás desde otra perspectiva completamente distinta. Pero esto es un asunto de la fe y es un asunto de la voluntad que debe guiar al sentimiento para alcanzar el deleite en Dios. No en sentirnos emocionalmente llenos, porque se nos va a ir dentro de media hora, sino a sentarnos en la fe de Jesucristo. Por eso dice Pedro: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro está diciendo: creyendo en Cristo os alegráis. Os alegráis de todo lo que Cristo ha hecho por vosotros. Os alegráis de que os haya sacado de las tinieblas a su luz admirable. Os alegráis de la salvación. Es un gozo que se produce al creer. Es un gozo que la fe genera en los creyentes que creen. Y el tipo de gozo del que está hablando Pedro nos dice que se trata de un gozo inefable y glorioso. Literalmente quiere decir indecible, lleno de gloria. Es que no se puede ni expresar. Esa palabra, que nuestra versión Reina Valera traduce como inefable, solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y señala a la persona que ha quedado imposibilitada para describir y expresar lo que está viendo, lo que está sintiendo. Pedro dice: así es nuestro gozo, indescriptible. Es que no podemos entender, no podemos ver hasta dónde puede llegar el gozo, el amor que Dios ha depositado en nosotros, que no tiene dimensiones, no sabemos cuál es el alto, ancho y profundo, y el gozo que esto ha generado en nosotros. Es un gozo que no se puede explicar con palabras, porque es diferente a los deleites de la carne, a los deleites que el mundo conoce y disfruta. Es de una naturaleza infinitamente más sublime. Es una alegría sobrenatural, es una alegría divina. Es un sentimiento que se produce por la unión con Cristo. El asunto es que si nosotros no estamos en unión con Cristo, difícilmente vamos a poder experimentar el gozo al que aquí está haciendo mención el apóstol. Por otra parte, ya terminamos, es un gozo lleno de gloria. Es un gozo que anticipa los deleites eternos. ¿Qué nos espera después de la muerte? Es lo que estábamos viendo en el primer sermón. Pues a esto se está refiriendo. Los deleites eternos. ¿Qué es lo que Cristo ha preparado para nosotros? Es un anticipo de todo lo que vamos a disfrutar en la gloria. Todo esto lo que pudo descubrir Tomás. Esta es su expresión de gozo al descubrir a Cristo. Y nosotros gozamos de una promesa del Señor que fue el reproche para Tomás. Bienaventurados Tomás, los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. Así que aquí tenemos una promesa de gozo y bienaventuranza de los labios de Cristo para nosotros. Para nosotros. No vemos por nuestros ojos físicos, pero sí vemos por los ojos de la fe, que nos llevan a mirar a Cristo y confiar en Cristo y a descansar en sus promesas. Así que tenemos que atar estas cosas en nuestras mentes para que nuestro corazón sea dirigido por este conocimiento que nos otorga la palabra de Dios, de manera que esa promesa sea una realidad en nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros. Terminamos en oración.